¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Batain, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra García Espil. En este marco de la pandemia estamos haciendo algunos videos explicativos sobre algunas temáticas. Yo voy a darles sobre la vivienda de interés social. La vivienda tiene múltiples facetas, disímiles maneras de abordar. Nosotros, para tener un recorte más o menos lógico que no se extienda demasiado en el tiempo, vamos a trabajar sobre la vivienda construida por el Estado desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Para eso lo vamos a dividir en algunas etapas que no tienen una lógica más allá de cierta coherencia tipológica y de su impacto en la ciudad, que es el punto que nos interesa. No vamos a abordar la temática a partir de técnicas constructivas o demás, sino del impacto urbano que genera y sus implicancias sociales. Por ahí el título que figura acá es de otra charla que di en otro ámbito, con lo cual no se asusten, no vamos a hablar de términos tan generales, pero sí hacemos hincapié en la implicancia social que tienen las diferentes tipologías a lo largo del siglo XX. Este primer video introductorio es importante para entender en marcos de dónde miramos esto. A mí me gusta tener un marco bastante general, un marco histórico en primera instancia, un marco histórico que nos explica cómo llegamos a ser lo que somos como sociedad, con sus cosas positivas y negativas, pero siempre hay un marco general que determina ciertas características de una sociedad y los productos y las miradas sociales que genera y sus productos. Hay un marco político-económico, que ese sí es mucho más a corto plazo, que va variando la cuestión social, ¿no? Donde las clases sociales en su disputa de poder van variando, ese es el otro marco. Y después el marco más disciplinar, ideológico disciplinar, que también nos marca las resoluciones físicas hacia las cuestiones sociales. Dentro de esos marcos, no, tampoco no se asusten, no voy a hacer hincapié, pero las teorías que para mí están encadenadas y me pueden explicar mucho, digo, algunas respuestas que uno no encuentra en el campo de la arquitectura, ¿no? Me queda corto, no encuentro respuestas y empiezo a encontrar, sí, en las disciplinas más vinculadas a la sociología y la filosofía. En esta cuestión histórica, este proceso histórico, me parece que lo que se llama giro epistemológico decolonial. Ahí les coloco unos pensadores por si a alguno le intriga de qué se trata. Nos explica los efectos de la matriz colonial, del colonialismo que nos formó y que formó nuestra idiosincrasia, si se quiera, que por más que ese colonialismo haya desaparecido como imposición y dominio territorial, la matriz epistemológica, las culturas propias, se repiten dentro de las élites criollas que empiezan a dominar los territorios, y eso te lleva a una estratificación social que se mantiene a lo largo de la historia. Por más que haya desaparecido el colonialismo, que incluso explican a la vez que el racismo se crea en base al colonialismo, que antes no existía el racismo, sino que es una necesidad para tener una matriz productiva que permita abordar la gran expansión que se genera territorial de pequeños países europeos al haber invadido América. Entonces necesitan una matriz productiva y la logran en base a la estratificación social, y hay razas que pueden ser explotadas y demás, como los negros o en menor escala los indios, pero que pueden ser explotadas para poder abarcar económicamente este gran territorio. Y eso cómo se mantiene hacia nuestros días, incluso cuestiones raciales, que digo, como esas cosas que en las familias nunca se hablan, en nuestra sociedad en ningún momento nosotros suponemos que hay racismo, pero claramente hay racismo en nuestra sociedad argentina. En el tema de la injusticia social, este contexto político-económico, me interesa mucho la filosofía de la liberación, especialmente porque también son filosofías muy miradas desde Latinoamérica, ¿no?
dejando estas cuestiones generales entre europeas que nos dominan en general, me interesan estas miradas, me parecen mucho más profundas y mucho más explicativas de nuestra realidad. Digo, ¿qué podría explicarnos un holandés de nuestros países que nacieron como colonias? En esto me parece filosofía de la liberación, una teoría además argentina, finales de los 60, que rompe con el paradigma del desarrollo, digamos, que siempre los países son subdesarrollados y para desarrollarse tienen que hacer cierto esfuerzo, y si no logran el desarrollo es porque no hacen el suficiente esfuerzo. Ellos dicen que no, que en realidad hay un rol que se genera en el mundo, en el sistema mundo, como se llama, donde está distribuido y hay países que tienen la posibilidad de desarrollarse, los países del norte, y hay otros países que tienen que cumplir otro rol, como es el nuestro, que va a ser el rol de proveer a estos grandes centros de materias primas. Por lo general el sur tiene mucha riqueza en esto. Entonces que hay un sojuzgamiento permanente de los países, en especial nuestro continente, Centroamérica y Latinoamérica, de México para abajo, de provisión de insumos, y cualquier interés de despegar y de generar tecnologías, que está demostrado esto que fue así. Entonces, en realidad su desarrollo no es tu falta de esfuerzo, sino es el rol que te adjudican en el sistema mundo. Y después lo que es más cercano hacia nosotros, el derecho a la ciudad, de autores como Lefebvre y David Harvey, los nuevos derechos ciudadanos de Jordi Borja, algunos que les dejo ahí, que pueden citar si les interesa ahondar en el tema. Pero todo esto nos explica, para mí, es lo que me permite explicar muchas cosas de nuestra sociedad, incluidas el tema de la vivienda social. ¿Cómo se produce la vivienda social? Diferente según el nivel socioeconómico el cual veamos. Las clases medias y altas, digamos las clases medias, que debemos ser casi todos los que estamos ahora mirando esto, por lo general recurrimos al mercado formal. Nuestra forma de buscar vivienda es la inmobiliaria, es mirar en el diario, mirar en internet, digo, buscar, acercarse a un inmobiliario y buscar el mercado formal, de la escrituración y demás. La cuestión monetaria puede ser financiada por un banco o no, puede ser cuestión de herencia, que es donde mucho se produce a partir de eso. Pero bueno, nosotros nos manejamos un porcentaje de la sociedad, se puede manejar en este mercado formal porque tenemos cierta posibilidad de adquirir un inmueble bajo este sistema. Ya cuando las clases son trabajadoras y bajas, digamos, recurren a la construcción estatal, que es lo que vamos a analizar, a la autoconstrucción, entendida no como solamente el hecho de construir uno con sus manos, sino las familias que ofician de organizadoras de la construcción. Digo, una familia que contrata un albañil y un ayudante y se van construyendo la casa, modificando su casa, pero son los que compran los materiales, administran, hacen todos los trámites y demás. A eso, digo, lo llamo autoconstrucción, ¿no? O el sistema cooperativo, que dio muy buenos resultados, que no van a estar en el estudio de la vivienda, para no extendernos demasiado, pero que dio excelentes resultados a lo largo de la historia. Y las clases bajas trabajadoras y marginales, digamos, la cuestión ahí sí es la autoconstrucción, muchas formas a partir de desechos, de lo que encuentran, de materiales que encuentran en la calle, en base a tomas y ocupaciones. Digo, las clases trabajadoras, la clase anterior, por ahí también está el mercado informal, o sea, compraban terrenos sin papeles, digo, con ocupación, con toda la problemática que eso genera. Estas clases difícilmente puedan comprar siquiera un terreno, sino que ocupan algún lugar o se adosan a otros familiares o amigos, o son tomas u ocupaciones, ¿no? Las tomas organizadas, lo que entendemos como asentamientos, o las ocupaciones más de yuxtaposición, que es lo que le llamamos villas. Y sistemas cooperativos, también hubo sistemas cooperativos de cartoneros y demás, que pudieron llegar a buen puerto gracias a gestión de buenos arquitectos. Estos son como en síntesis, digamos, de ver
muchas cosas, pero el tema no es este, sino el tema es solamente trabajar sobre la vivienda generada a partir del Estado, algunas, las paradigmáticas, así que bueno, si falta alguna, sepan perdonar, pero no es el tema, sino es para introducirnos un poquito. ¿Cuándo empieza a generarse el problema este? Digo, ahí ven la curva de crecimiento que tiene la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, a partir especialmente de 1870, con el artículo 25 de la Constitución que decía que el Estado promoverá la inmigración europea, está escrito eso en la Constitución, el artículo 25, deben ser unas de sus modificaciones posteriores al 53. Hay un proyecto que se consolida, el proyecto, lo podemos llamar proyecto civilizatorio, frente al proyecto emancipatorio, se consolida en las figuras tal vez de Mitre y de Sarmiento, aunque tengan proyectos distintos y hayan tenido muchos problemas entre ellos, podemos pensar en estas dos figuras como fundadores de este proyecto civilizatorio, con sus grandes diferencias en cuanto a esa concepción, pero tal vez son los que tienen mayor impacto. Empieza esta vocación de poblar la Argentina con una población nueva, ¿no? Eso también es proyecto civilizatorio, es cambiar la matriz racial de la Argentina, digo, esta cosa morena, mixta, o de pueblos originarios, renovarlo, cambiarlo por la inmigración europea, inmigración europea que también pensaban que era un lado. También empezaron a llegar muchos árabes, también esto generó un problema de discusión si tenían que aceptar que entran los árabes a la Argentina o no, esto generó un debate también político interesante, pero una visión racial, de vuelta, ¿no? Racista del tema. Muchos de ellos que venían a conseguir tierras, excepto algunos colonos que pudieron radicarse en lugares como la Mesopotamia, algunos lugares en la provincia de Buenos Aires que el proyecto de Sarmiento de pequeñas parcelas contra la matriz de grandes latifundios que tiene la Argentina, que Sarmiento estaba contra eso, en realidad le gustaba más el modelo norteamericano de pequeñas superficies agropecuarias. Perdió Sarmiento en esto, porque se consolidaron los grandes latifundios y las grandes oligarquías nacionales. Pero en general estas clases que venía, que suponían que iban a tener tierras, muchas se convirtieron en clases urbanas. Entonces una explosión demográfica muy grande en la ciudad de Buenos Aires a partir de esta época. Fíjense la curva como crece exponencialmente. Después hay una serie de acontecimientos que iremos desarrollando en los próximos videos en el periodo, pero que va haciendo que esto crezca y genere un problema que el Estado tiene que abordar. Veníamos en esa época de 1870, la fiebre amarilla, que nos hace repensar el tema del hacinamiento, el tema de la ventilación, el tema de los desechos y demás. Piense que murió, en esta época de pandemia, murió el 10% de la población. Digo, a escala, imagínense que ustedes en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, murieran 1.600.000 personas, digo, en escala. Dese cuenta la complejidad, la problemática que trajo eso, trae una visión sobre el higienismo y demás, entonces la ventilación y todo ese tipo de elementos se introducen, pero después empezamos un problema de masividad. ¿Qué hacemos con esas grandes masas de población que se vuelven población urbana en la Argentina? Pues esto lo veremos en cada uno de los fascículos, de los videos. Esa es más o menos la forma que se resolvía en esa época. Los conventillos eran esos lugares que había dejado las clases altas que vivían en el sur cuando se van hacia la zona norte, por la fiebre amarilla y también en búsqueda de esa nueva representatividad física que los posicione socialmente. Digo, la vergüenza hacia el abuelito español y el deseo de convertirte en la París de Sudamérica. Empiezan a buscar una nueva representación física, además de escaparse de esto, pero parece que es más crucial esto, que se van hacia el norte. Esta era la forma que las clases, las nuevas clases trabajadoras europeas que venían a Argentina conseguían para habitar. Y lo que se empieza a generar, más entrada en la década del 20, son este tipo de situaciones, tipo de lo que son las incipientes villas. Acá esta foto es de una cosa mixta, porque se ve que hay cierta organización, supongo que esto habrá sido el Estado, no pude encontrar muy bien de dónde es,
pero le decían los rancheríos a estos, son las primeras villas de emergencia que se generan. Sí, es bueno aclarar que también la división de periodos y la visión que le pongo a esto es mi absoluta responsabilidad. Cualquier docente de la cátedra puede ver y está bien que lo vea de diferente manera. Cada uno trae su bagaje personal, ¿no? Uno empieza a formarse sobre la ciudad a partir de que empieza a mirarla, entonces uno aprende desde chico sobre la ciudad y se va formando a partir de sensaciones. No es que uno llega y estudia, sino que lo que uno piensa es un largo proceso de formación personal, y el mío está asignado por ciertas cuestiones que me hace ver esto así. Cada uno está en libertad de verlo como le parezca. Ahora, en términos, acá sí, objetivamente, podemos ver, este es un plano del año 91, es un poco viejo, pero no varió demasiado. Está el del 2010 también, que es un poquito mejor que pero no importa, conceptualmente da lo mismo. Este es un plano que armaba un arquitecto ya fallecido que se llamaba Horacio Torres, que lo que hacía en cada radio censal, que es una circunscripción pequeña que se usa para hacer los censos, él tomaba esos datos, los graficaba y él relacionaba el nivel de pobreza con el nivel de ocupación por cuarto. La hipótesis que tenía era que a cuanto más personas por cuarto vivían, más pobre eras, digamos. Si bien no es excesivamente científico esto, nos sirve perfectamente a nosotros para trabajar sobre eso. Podemos suponer que si viven 4 personas en un cuarto, no es porque sean ricas, sino porque no tienen posibilidad de tener más cuartas, con lo cual uno puede decir que son pobres, y si en una casa de 300 metros cuadrados viven 4 personas, podemos suponer que es gente rica, ¿no? Cuanto más rico, más grandes son las superficies que ocupan, cuanto más pobres, más hacinados estamos. Entonces, este es el indicador de personas por cuarto, que alguien muy quisquilloso puede decir, sí, pero una mujer que se quede sola en una casa grande y que viva de su jubilación mínima es pobre y entra en pocas personas por cuarto, claramente, pero para nuestro análisis esto alcanza y sobra, y nos sirve para determinar, verifica perfectamente. Bueno, vemos cómo los amarillos son la menor cantidad de personas por cuarto, cómo se colocan sobre los corredores estructurantes de la ciudad. Esto es la avenida Rivadavia, que son sectores altos, originalmente no inundables, dotados de servicios, dotados de centralidad, de espacio público, de buen transporte público y demás. Las zonas nortes de la ciudad vemos cómo los corredores, ¿no? Los corredores, digo, todos estos elementos que están, la buena ubicación, la buena localización con accesibilidad, lo tienen las clases más altas, en este caso con pocas personas por cuarto, y las periferias, ¿no? Todo lo lejano, las áreas inundables, como puede ser el fondo del Riachuelo, el Reconquista, el Luján, el San Francisco Las Piedras, todos estos lugares con problemas ambientales, con cercanías a industrias con contaminación, con inundaciones, con falta de accesibilidad, con falta de buen transporte público, con falta de servicios, todo queda relegado para la gente sin ingresos, porque en realidad en la ciudad, cuando está mercantilizada, digamos, tenemos un mercado absolutamente libre del suelo, el suelo no es un bien social, es una mercancía. Entonces esa mercancía, como se transa con dinero, la única posibilidad de acceder es mediante el dinero. O sea, no importa otro valor alguno, no importa si es una persona solidaria, trabajadora, con todas las virtudes, si no tenés dinero vas a vivir en esta periferia pobre, y por más que seas la peor persona del universo, vas a poder vivir perfectamente en las zonas dotadas de todo el equipamiento, ¿no? Valores un poco tristes que uno tiene socialmente, pero bueno, son los que existen en el sistema que vivimos. Por ahí nosotros, y el desafío de ustedes es cuando trabajen en urbanismo, intentar este sistema hacerlo un poco más justo. Esta es la etapa en la cual, lo verán por el entusiasmo con el cual hablo, creo que es el momento más brillante de la vivienda social, seguro, desde mi perspectiva, por supuesto, que se hace en la Argentina, y la compararía con las mejores del mundo. Este periodo
lo tomamos desde, arbitrariamente, claramente, ¿no? Desde 1910 hasta 1945, creo que ahí hay cierta coherencia en torno a las tipologías que construyen la ciudad, que se repiten y son respetuosas de los mismos parámetros, por eso lo tomó como un periodo, por más que ese periodo es bastante diferente en términos políticos y económicos en nuestro país. Podemos ver en el gráfico el periodo el crecimiento poblacional. Imagínense la cantidad de gente que se agrega en pocos años a la ciudad, se triplica la población, se triplica la población también con población de trabajadores rurales que vienen a la ciudad. Elementos importantes también la primera guerra mundial, importante para la dinámica económica argentina, empieza la industrialización, empieza una pequeña también sustitución de importaciones, empiezan los grandes movimientos obreros con esta inmigración europea, como decíamos en el video anterior, promovida por el artículo 25 de la Constitución, donde se quería traer esta inmigración europea. Empieza a generar sindicatos, empiezan las protestas, empiezan grandes represiones, empiezan grupos paramilitares como la Liga Patriótica, momentos de antisemitismo incluso, digamos, un momento muy álgido para la sociedad a nivel mundial, ¿no? El nacimiento del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, hasta hace pocos años, matanzas de entre 10 y 15 millones en el Congo por parte de Leopoldo de Bélgica. Digo, situaciones álgidas y complejas en todo el mundo. Acá se empieza a generar un tipo de vivienda muy interesante, vamos a detallarlo un poco más adelante, pero desde 1910, 1915 empieza la tipología que vamos adelante que llama la tallarín, que es vivienda individual, que es la respuesta que se le da a estos nuevos trabajadores, muchos ferroviarios particularmente, muchos trabajadores europeos, se le empieza a dar esta solución del lote propio muy pequeño, como tipología urbana, que me parece sumamente interesante. Pero en este proceso histórico lo que es crucial, me parece, es la caída del capitalismo en el año 29, el crack del 29 de la Bolsa de Nueva York, impacta en todo el mundo. Inglaterra, que era nuestra gran compradora, ¿no? Nosotros como socios minoritarios, absolutamente minoritarios de Inglaterra, ellos dejan de comprarnos a nosotros, no podemos exportar los granos, las carnes y los cueros, con lo cual no nos entra capital para comprar insumos manufacturados, que fue siempre, por desgracia, el rol que nos caracterizó en este modelo agroexportador oligárquico que tenía la Argentina. Y empieza una incipiente industrialización, lo que se llama sustitución de importaciones. No podemos comprar, tenemos que fabricar lo que necesitamos. Ahí empieza, a diferencia de la inmigración europea, empieza una pequeña migración del campo, porque se da esta situación de que el campo también tiene serios problemas económicos, porque no pueden exportar sus productos. Hay una pequeña crisis en la oligarquía nacional, y empieza la migración desde el campo, gente muy pauperizada, además empieza a venir a la ciudad, y también empieza el Estado a necesitar soluciones de alojamiento para estas nuevas clases trabajadoras que encuentran la villa miseria y en menor medida los inclinatos, pero empiezan a encontrar la posibilidad de habitar hasta poder mejorar su situación social. Ahora, ¿qué hacía el Estado en esta época, no? Decimos, el modelo agroexportador fue primero y después sustitución de importaciones. Pongamos el año 29 como quiebre, así sepan, bueno, los periodos no son de un día taxativo, sino se superponen, incluso digamos, hoy por hoy las épocas lo mismo, hay personas viviendo con unos estándares en el Sahara subsahariano, en África subsahariana, con estándares bajísimos, incluso en nuestro continente, con estándares bajísimos, y otros sectores de la población con estándares altísimos. Entonces, los periodos, si bien somos simultáneos, no compartimos épocas, ¿no? Entonces, las cuestiones de los tiempos se superponen permanentemente. Pero bueno, el modelo agroexportador y la sustitución de importaciones fuertemente con el crack del 29,
la clase obrera trabajadora inmigrante, que era la destinataria básica de las tipologías que vamos a ver, clase trabajadora, ¿no? Era gente que, que tenía trabajo. El modelo urbano es el de la City Beautiful, el modelo que deseaba esta nueva oligarquía nacional, avergonzada por su pasado hispánico, buscó en los modelos, en el modelo parisino, básicamente, es una nueva representación. Entonces el modelo de la ciudad era una ciudad que quería parecerse a París, con las diagonales, reproduciendo las diagonales, las perspectivas y las avenidas. Sin duda es la matriz de la ciudad que tenemos hoy, pero un modelo que se refleja también, si se quiere, en el tema de la conformación de la vivienda social. Y tres tipologías distintas, la tallarín, que es vivienda individual, y la colectiva, que es la de claustro y completamiento de tejido. Esta es la tallarín, la que le contaba. Digo, el periodo yo lo caracterizo por un tipo de vivienda que se integra a la trama, que no interrumpe la trama. Son barrios de clases trabajadoras perfectamente integrados a su entorno. No se diferenciaba, uno pasa, les debe pasar a muchos de ustedes, que pasar por uno de estos barrios tal vez les llama la atención algo, pero es un barrio más. Está perfectamente integrados, y algunos casos que vamos a ver incluso son deseados. Son lotes muy pequeños, con muy poco espacio abierto interno, pero una gran cantidad de espacio público alrededor. El espacio público, como verán, está representado en azul. Calles internas, las calles que bordean la manzana, que son continuas, son más anchas, las calles internas son más angostas, incluso las veredas que dan a esta calle son más anchas que las que dan hacia el interior, que son más angostas. Esto también es interesante, romper la simetría en esta época, era algo bastante duro de hacer, pero entendían la relación sobre una calle de tránsito pasante y la relación de una calle interna, con lo cual se ha reflejado en veredas bastante angostas hacia el interior, pero de 3 metros aproximadamente hacia el exterior. Es una forma bastante interesante, tiene densidades bastante buenas, entre 360 y 500 habitantes por hectárea, bastante aceptable, lote propio. Y una gran cantidad de frentistas. Fíjense, tenemos un perímetro de 900 metros más o menos de frentistas contra los 400 que tiene la calle tradicional. Acá vemos algunos, es el barrio Segurola. Fíjense, acá vemos las viviendas Tallarín. Pero cómo la trama de las calles se continúa con su ancho regular, y uno pasa y atraviesa perfectamente estas manzanas como cualquier barrio de la ciudad. Fíjense, no hay ninguna alteración de la trama, y sí estas pequeñas calles que ofician a escala propia. Nadie se desvía de esta calle y se mete para circular para acá adentro por gusto. Por lo general tienen muy poco tránsito. Esta es alguna de las imágenes, sin entrar en la arquitectura, hay una diversidad incluso de tipologías, no es todo exactamente igual, ¿no? Esto de la categoría pobre que amerita una sola vivienda, porque la categoría pobre amerita una sola categoría de vivienda que es todo igual. Acá hay cierta diversidad, cierta diferenciación en las esquinas con respecto a otras. Hay casos que las esquinas son bastante diferentes. Incluso una manzana de otra a veces varía también. Algunas son sobre la línea municipal, otras tienen retiro. Una diversidad realmente irrepetible, casi por desgracia, a lo largo de la historia, con esta monotonía insoportable de la casa repetida hasta el hartazgo. Estos edificios monumentales parece que fuese, bueno, esos edificios inmundos exactamente iguales. Sí, ahora seguro que ven estas fotos y empiezan a recordar haber pasado por algunas, otras más pintoresquistas, ¿no? El barrio Aldera 1 de 1927, también vivienda social. Caferata, digo, me gusta esta foto porque es también del 20 y pico este barrio, y eso es una escuela. Es como que el barrio está conformado en torno a un predio oval que está en el centro, que es la educación, ¿no? También esta cuestión simbólica, la época del guardapolvo blanco, y como en el centro del proyecto lo que se instala es una escuela pública, ¿no? La cosa del simbolismo que había en esta época, ¿no?
fíjese las calles, las veredas, todo vivienda individual, también más pintoresquista en este caso. Estas son una de las tipologías que se usaban, que son bastante modificadas ahora y que, bueno, ahora que no hay que volverse un nazi que no se puedan modificar estas cosas, la gente tiene derecho a vivir, más o menos se mantiene la altura y el entorno del barrio, uno tiene que aceptar que cada uno viva en la casa como le guste y que la pueda disfrutar, y que se la tiene que ampliar o modificar, lo puede hacer, mientras que mantenga este entorno. Fíjense, esta es una calle interior, las veredas muy angostas, pero fíjense la calidad de esta vivienda social de la década del 20. Este es el mismo barrio, creo que es fíjense, tiene una densidad de 500 habitantes por hectárea. Todo esto está en un libro, la cuestión dura de esto, un libro muy interesante que se llama Hay 90 años de vivienda social en la Argentina. Al que le interese tiene todos los datos de todos estos barrios. Yo saqué de ahí otra página interesante que se llama La Teja, para que le interese el tema, que también vaya a buscar datos de ahí. Vuelta, una callecita interior, muy poco tránsito, veredas angostas, una relación bastante linda. Sí, es la misma calle que la que mostré antes, me parece esta. La otra tipología, ya esto es vivienda multifamiliar, estamos hablando, es el famoso Beretervide, Fermín Beretervide, que construyó, entre otras cosas, por eso digo, yo hablo de tipologías dominantes y tipologías que tienen características, no hablo de edificios particulares. Está en forma de claustro, esta planta es el Ejército de los Andes, en la realidad tiene, o Barrio Los Andes, perdón, Ejército de los Andes es eso. Barrio Los Andes, en Chacarita, acá tiene plaza, las manzanas están para entender la proporción, ¿no? Pero es una vivienda multifamiliar en claustro con espacio, en este caso bastante espacio propio, abierto, privado, con una densidad también bastante interesante. La imagen es esta. Estas fotos son de otro edificio que hace Beretervide en Flores, en la calle Yerbal, que es la mitad, acá a media cuadra están las vías del tren, esto al fondo a las vías del tren, pero fíjense lo que es la vivienda social en el año 28, ¿no? Con una densidad de 775 habitantes por hectárea, una densidad que más de un barrio le envidiaría. Por eso a veces cuando ven estos monstruos gigantes y lo que le dicen, no, son tan grandes por la densidad, no, digo, hay otras alternativas que tienen buenas densidades. Y fíjense, el comercio en planta baja, hacia la calle, una pieza que se inserta en el barrio y le hace un aporte al barrio además, y comprobadísimo que es súper deseable, porque hoy casi estos edificios no llegan a poner el cartel de venta, que hay gente esperando para mudarse ahí. Pero fíjense cómo es una pieza, habrán pasado por Yerbal miles de veces y jamás habrán pensado que esto era vivienda social, probablemente, pero era vivienda social del año 28. ¿No? Acá otra perspectiva, esta es la calle Yerbal. Y esta es una pieza particular que tiene un pequeño plus, digamos, es vivienda social también, del año 37, esto es San Juan y Balcarce, acá está el Patronato, y acá abajo está Paseo Colón, y por atrás pasa media cuadra la autopista, ¿no? Como elemento espantoso para el lugar. Pero es vivienda social, esto tiene un acceso desde un patio acá, y tiene un patio atrás y un paticito de costado, pero fíjense, yo esto lo llamo completamiento de tejido, fíjense, tiene 1.100 habitantes por hectárea, todo una densidad altísima. Imagínense que yo reprodujese, esto más o menos tiene un cuarto de manzana, si yo reprodujese esto 4 veces y buscase incluso que no sean iguales, sino el de al lado diferente, digamos, con otra resolución, otro tipo de abertura, otro tipo de material, otro tipo de color, digamos. Reproduzco una manzana, tendría una manzana de 4.400 habitantes. Es una densidad altísima. Y fíjense con el pequeño impacto urbano que genera esto. Esto era vivienda social de 37. Como fue para un concurso, tiene algunos plus extras, digamos, a lo que es vivienda social tradicional, pero sigue siendo vivienda social. Esta foto creo que debe ser del 2010, así que tenía 73 años este edificio y se encuentra en estas excelentes condiciones. Este periodo tiene una unidad, no tiene unidad política, porque pasamos de vuelta de
partir de gobiernos conservadores de dudosa legitimidad, a los gobiernos de Irigoyen, Alvear Irigoyen elegidos por el pueblo, a la década infame, pero hay un continuo, una lógica continua de mirada sobre la vivienda social que se integra a la sociedad. Digo, ese obrero extranjero, esa pequeña clase obrera migrante, se integraba perfectamente a la ciudad, por eso este capítulo los agrupó de esta manera, en el saber cuando irrumpe el movimiento moderno y empieza a arruinar un poco todo. Bueno, en este periodo, yo lo llamo, a diferencia del anterior, que era vivienda integrada, le llamo el de vivienda segregada. De vuelta, si alguien trate de no entrar a ver este video sin ver el introductorio que explica los alcances que queremos sobre el análisis, así que para no tenga falsas expectativas. Acá hay un acontecimiento muy particular, que es la incursión en el quehacer arquitectónico del movimiento moderno, ¿no? Acá hay un estudio clásico que hace Le Corbusier sobre la trama de París, sobre la trama de Nueva York y sobre la trama de Buenos Aires, y plantea que la ciudad tiene que dejar ser esto, la calle corredor, con calles cada 100 o 100 y pico de metros, sino que tiene que ser un gran tablero sobre el donde se despliegan este tipo de edificios articulados. Sus propuestas en Europa, sus propuestas sobre el plan Poisson en París y demás, por suerte no tienen efecto, pero a partir de su visita a Buenos Aires pega fuerte en los arquitectos en el momento. Uno contextualizando esto lo comprende perfectamente, ¿no? Esta cuestión novedosa de la nueva tecnología, de la luz, de las ventanas, que en términos arquitectónicos podemos decir que fue brillante, en términos urbanos, terrible, ¿no? Terrible, terrible. Lo seguimos padeciendo. Especialmente la Escuela de Buenos Aires compra mucho este proyecto, y más allá de su plan que hizo por voluntad propia y demás, que por suerte no se realizó, pero quedó metido en el imaginario de los arquitectos y se fue reproduciendo, y esto tiene impacto sobre el territorio. Pero esto sin duda cambia las lógicas de la vivienda del capítulo anterior, de la vivienda integrada, y hay una disociación, o sea, en esta teoría hay una negación hacia la ciudad tradicional, con lo cual también la vivienda empieza a tener otro tipo de visión con respecto a su entorno. Vamos a ver periodo un poco acá está sintetizado, estas dos fotos superiores es en París, esta es la Biblioteca Nacional, y esta es una callecita que está cerca del Pompidou, ¿no? A la misma hora, día de semana los dos, y vemos la visión de la arquitectura moderna sobre el espacio y la ciudad tradicional sobre el espacio. Digo, ¿por qué la gente está acá y no está acá? Digo, ¿no? En realidad es como un poco evidente, y que esa línea de pensamiento en Buenos Aires también se da. Digo, esto que vemos acá es el pensamiento del movimiento moderno, ¿no? Autopistas, edificios edificios aislados sobre un gran plano, no respeto la trama, zonificación y demás, todo eso se aplica en Buenos Aires e impacta sobre el pensamiento sobre la vivienda social, ¿no? Y empieza, creo, en este periodo, vuelvo a decir, los periodos se solapan, no quiere decir que un día me duermo en un periodo y arranco en el otro, se solapan, se superponen, se modifican, hay ejemplos que contradicen tal vez lo que uno está planteando, pero estoy hablando de las cosas paradigmáticas, no estoy haciendo análisis de todo lo que pasó, y que haya una cuestión que sea distinta no invalida todo el resto. Entonces estoy diciendo de cosas generales y paradigmas en el tema de vivienda social. El periodo que tomamos es 1946-1970, un periodo interesante desde esta visión que decía la cuestión histórica de conformación y de la colonialidad y de la cuestión racial. Acá tenemos, con la llegada del peronismo a poder y con el gran acontecimiento del 17 de octubre, de las masas populares de trabajadores de piel oscura, digo, los trabajadores con genes nativos,
presionan al poder y rescatan a la persona que pensaban que mejor los había representado. Es un acontecimiento importante que, como decíamos, que en la época de Irigoyen, las clases medias ingresan a la política que estaba casi monopolizada por las grandes familias oligárquicas y sus secuaces, donde entra la clase media, acá entra la clase trabajadora. Hay una importante industrialización, acá es como definición, ¿no? El país quiere industrializarse, había terminado la Segunda Guerra Mundial, ya el acuerdo de Bretton Woods había Estados Unidos como dueño del 50% del PIB del mundo, había organizado el mundo como le parecía, es la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a los cuales Argentina no adhiere, con lo cual hay represalias económicas, como ejemplo la imposibilidad de venderle a Europa de la posguerra. Digo, hay un montón de complejidades que se presentan a partir de esto, porque empieza a existir la famosa tercera posición y demás, pero Argentina marca un perfil industrial. Ahí vienen grandes masas de trabajadores del interior a buscar un empleo, que además es un empleo bien remunerado. Es un periodo en la historia donde se logró el mayor, la mayor equidad, la mayor distribución de la riqueza. Era 50 para la clase trabajadora, 50 para la empresaria, aunque suene un despropósito poco para los trabajadores por la cantidad que son comparado con los empresarios, fue lo mejor que logró la Argentina. Tuvimos momentos de cercanía a eso, pero bueno, fue el mejor momento de distribución, que no quiere decir el salario más alto, digo, el momento de mayor justicia distributiva fue esa. Ese perfil industrial se mantuvo, por más que hubo golpes militares y varios hasta el 70 y demás, poco 70, pero fue 75, 76, se mantuvo. Pasó un poco más de la producción nacional al desarrollismo, pero bueno, este modelo industrial, de desarrollo industrial de la Argentina, se mantuvo en todo este periodo. Y yo le llamo vivienda segregada porque, a diferencia del periodo anterior, donde se integraba la trama, donde había una situación igualitaria, acá hay una segregación espacial y tipológica. Las tipologías que se aplican en muchos casos para la vivienda social no son las mismas en cuestiones de trama y de percepción de la gente a las que se aplicaban para el común de la población. Digo, esto es a diferencia del periodo anterior, que tenía más que ver con la inmigración extranjera. Acá ya tenemos inmigración del interior de la Argentina, por decir que el modelo económico se mantuvo, nosotros el de producción industrial. Acá ya empezamos que los destinatarios son clases aspiracionales a ser la clase media, clases trabajadoras. Las dos tipologías dominantes, vuelvo a decir, no exclusivas, pero sí dominantes, lo que un incipiente movimiento moderno y lo que es la ciudad jardín, ¿no? Como paradigma en el imaginario social. Y las tipologías, las tres son el famoso monobloc de 3 plantas, que es el más difundido, el chalet californiano, el chalecito de las barriadas de baja densidad, y después hay unas tipologías de edificios en altura, ¿no? Yo voy a hacer hincapié por ahí en algunos, hay muchos más ejemplos, digo, de Catalina Sur, hay muchos, pero bueno, no voy a estar dando todos porque si no, no terminamos más. Hay sí un evento que es muy interesante acá, que como les decía, hay una clase trabajadora que está bien remunerada y que con el excedente de su salario, empiezan a tener excedente de su salario, más allá de la salud pública muy difundida, educación pública, vacaciones pagas, un montón de beneficios, logran tener un excedente de capital. Por lo general esto se ve con los loteos que se dan en el conurbano. Las clases trabajadoras podían comprar un lote en las viejos campos que se loteaban, ¿no? Este crecimiento del conurbano, muy vertiginoso que se da, podían comprar con el excedente de su salario, podían comprar un terrenito e ir construyendo a lo largo de los años su vivienda. Acá hay un ejemplo, ni sé cómo habrá sido pero más o menos es el modelo que uno veía, que se llevó hasta los 70 más o menos, con el proceso de la construcción de la casa propia, que a veces es construcción, trabajo personal, contratar un albañil,
De a poquito se iba construyendo, probablemente la gente empezaba la casa cuando tenía los hijos chicos y cuando terminaba la casa los hijos ya se habían casado, pero era un proceso en base a la acumulación de capital que tenían los trabajadores bien remunerados, que esto siguió, digo, hasta mediados de los 70, el trabajo industrial está muy bien pago, y hay una gran masa de trabajadores industriales. Piense que hasta los 70 todos los autos que se fabricaban, todos los autos que se fabricaban eran fabricados en la Argentina, los electrodomésticos, aviones, barcos. Digo, Argentina tenía una producción industrial hasta la década de mediados de los 70, única en Latinoamérica. Así creo que México y Argentina serían los países más industrializados. Brasil está muy atrasado en cuanto a desarrollo tecnológico industrial nuestro. Entonces hay una clase trabajadora industrial, que el trabajo industrial es el mejor pago. Bien, país se gestionaba per se su vivienda en base a estas cuestiones, y después iba el Estado y asfaltaba, iluminaba, ponía los servicios, pero bueno, hay una película interesante, El arreglo en los años 80, que explica un poco este proceso y la falta de agua y cómo iban los servicios y demás, interesante. Y las clases medias también se ven beneficiadas por la sanción de la ley de propiedad horizontal. También había congelamiento de alquileres, digo, había unas políticas activas también con respecto a la vivienda, pero la ley de propiedad horizontal hace que los edificios que antes eran de una sola familia se puedan subdividir por departamentos y vos puedas comprar un departamento. Entonces también trasladó a mucha gente de inquilino a propietario. Esto es un evento muy importante del desarrollo del conurbano, por fuera de lo que estamos estudiando, pero la vivienda como proceso de construcción y de acumulación en base al excedente de salario es algo que tienen que tener presente. Las tipologías que vamos a ver es el pabellonado monobloc, digamos, a diferencia del resto. ¿Se acuerdan que marcábamos que las calles pasaban, que no interrumpían la trama? Son predios más grandes, con pabellones, más relacionado al pensamiento del movimiento moderno, un gran plano con los edificios plantados sobre él, donde los espacios no están jerarquizados como el espacio público de las plazas y demás. Es el caso para que se den una idea, esto debe ser el Elefante Blanco, hoy demolido, pero ahí en construcción, el barrio que se llama, cuyo apodo es Los Perales, la cancha de Chicago está ahí para los que les gusta el fútbol, en Mataderos. Ahí vemos la construcción de estos pabellonados, que desde mi punto de vista tienen mucha crítica urbana, pero en ese momento para la producción, para clase trabajadora, clase que tenía la certeza del ascenso social, ellos sabían que ellos trabajaban, su hijo iba al colegio secundario y por ahí se recibía de técnico, va a tener una mejor vida, y así sucesivamente, lo que llamamos el ascenso social en Argentina, que estaba más o menos garantizado. En base al esfuerzo y al trabajo, en esta época la gente podía ascender socialmente o podía, dentro de su esfuerzo, vivir bien, ¿no? Vivir bien como un trabajador. Este es el tipo de pabellonado que se ve mucho, se extendió bastante, una gran construcción masiva de viviendas para clases trabajadoras. Por eso yo critico la tipología en base a el entorno y la posterior estigmatización, ¿no? De vivir en este barrio y ya te sacan la ficha, pero digamos, las políticas hacia los trabajadores fueron excelentes. Digamos. Básicamente el trabajador casi se encontró con un mundo impensado unos años antes. Acá vemos algunos también a esas tipologías un poco más de cerca, que después fueron enrejadas. Esto por un poquito más de clase media en el barrio de Floresta. Y la otra tipología que se usaba en gran escala en Ciudad Jardín y en Ciudad Evita, y en pequeña escala, acá vemos el barrio de Saavedra, llamado Presidente Perón, creo que es del año 49, que es la vivienda en lote propio. Antes veíamos vivienda colectiva, en este pabellonado. Siempre decían, yo la verdad que cuando yo entré a la facultad me decía que a Perón le gustaba el pabellonado porque es la estructura de pabellonado militar, y a Evita le gustaba esta cuestión más cálida de la casa con el chalecito. Decían así, la verdad que no tengo certeza de que sea así, pero me gusta como explicación, ¿no? El pabellonado contra esta cuestión orgánica de vivienda propia, del modelo de las películas americanas, ¿no? De la vida en los suburbios. Acá es bastante lindo, acá está la General Paz, acá está Tecnópolis,
y esta era como la parte central que tenía el barrio, la centralidad estaba hacia acá, miraba hacia el parque. Y funciona muy bien todavía, con baja densidad, ¿no? Pasamos los pabellones de media densidad, que no eran alta, y la vivienda del modelo de Ciudad Jardín. Son como los dos modelos paradigmáticos que se trabajaban en este periodo. Acá están las viviendas, eran viviendas de muy, muy buena calidad. Barrios obreros, que no estaban, eran barrios del barrio de la Cantábrica, en Aedo, fíjense, con la calle curva, ¿no? El paradigma de la Ciudad Jardín, y edificios más en altura, ya más a finales, pasado la década del 50 del peronismo. Tenemos tipologías parecidas al pabellón, pero más en altura, tal vez para clases sociales más altas, como el Simón Bolívar, departamentos de muy buena calidad, muy grandes, pero para clases sociales un poco más elevadas. Quiere decir que tienen un excedente que les permite pagar las expensas para el mantenimiento de estos espacios verdes y demás. Por eso es bueno que relacionen la tipología con la clase social que va a usar. Digo, si yo utilizo una tipología para relocalización en una villa, digamos, y el trabajo que hacen es de cartonear, ¿cómo voy a suponer que esa gente tiene un excedente para mantener espacios comunes? Imposible. Ahora, estas clases trabajadoras que tienen excedente, o esta renovación que se hizo por herencia de estas casas, que la clase social es un poco más alta, pueden pagar para mantener estos espacios. Por lo general es bueno no hacerlos porque le pones una carga onerosa encima de la vivienda que no estamos seguros que se pueda mantener el tiempo que dura este tipo de edificios, ¿no? Después hay otros casos, que es una ciudad jardín, que es una vivienda del Estado, en convenio con cuestiones públicas, es un emprendimiento privado. Esto quedó parado muchos años por el golpe del 55, como varias cuestiones, se retomó después, pero también de una calidad, de una escala realmente interesante. Es bueno que si puedan vayan a Ciudad Jardín a ver una pieza de un emprendimiento privado de los años 40, de una riqueza formal y urbana poco visto en el mundo. Bueno, este proceso, vuelvo a decir, yo lo llevo hasta los 70 porque el tipo, tal vez salvando distancia, que eso se mantuvo, ¿no? Esta cuestión, este paradigma del movimiento moderno, de los edificios en alturas en un gran predio, interrumpiendo la trama, eso se mantuvo a lo largo del tiempo, pero lo corté en los 70 y no un poco más adelante, porque se agudiza y desde mi punto de vista se transforma esa tipología en algo un poco más extremo, que después trataremos de buscarle la explicación. Así que en el próximo video pasaremos a estos grandes complejos habitacionales. Bueno.